CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares. Contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, guerrilla comunicacional, combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, hoy, miércoles 27 de enero del 2021, nos complace tener en conexión a un invitado internacional. Él es Adrien Welch, miembro del Comité Ejecutivo Central, Buró Político del Partido Comunista de Canadá. Él está en Montreal. ¿Cómo estás, Adrien? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues agradecido estar aquí con ustedes y muchas gracias también a tú, Carlos, por la invitación. Cómo no, más bien agradecerte a ti, Adrien, por la disposición, la buena disposición y el tiempo que nos estás dando. Entendemos que cada uno tiene, pues, en esta pandemia ocupaciones, pero siempre estamos tratando de rescatar el internacionalismo proletario, el internacionalismo que debe haber en lucha por un mundo mejor, por un mundo más justo, más humano. Y queríamos remontarnos un poco a la historia, ¿no? Nuestra audiencia, seguramente una audiencia muy politizada, por cierto, una audiencia a la cual siempre agradeceremos el tenernos un pequeño espacio, permitirnos entrar a sus hogares unos cuantos minutos. Quizás no está tan enterada, pero este año, específicamente en mayo de este año, se celebra el centenario del Partido Comunista de Canadá. El centenario del Partido Comunista de Canadá. Por ese motivo es que nos hemos invitado a Adrien Welch justamente a que dé a nuestra audiencia una visión, ¿no? Una visión sobre la historia de este importante partido, como decía en el inicio, rescatando también el internacionalismo proletario, porque aunque Estados Unidos, Canadá sean países del primer mundo, también generan o son grandes gracias a... Sin más preámbulos, Adrien, te escuchamos con tu exposición acerca del centenario del Partido Comunista de Canadá, a celebrarse próximamente en mayo de este año. Sí, pues exactamente. Bueno, si me permites, antes de hablar del centenario del partido, yo quiero llevar el nombre del partido nuestro, del Partido Comunista de Canadá, y aún más el nombre de el pueblo trabajador que tenemos aquí en Canadá, unos saludos solidarios, revolucionarios y antiimperialistas al pueblo peruano, que estamos siguiendo con mucha atención lo que está pasando ahora, las luchas por una nueva constitución, las luchas para más democracia. Y eso, claro, nos alivia. Como lo decía Salvador Allende, la historia la hacen los pueblos, pues ahora yo confío y nosotros todos confiamos en que el pueblo peruano está haciendo la historia en su país. Bueno, eso dicho, claro, estamos aquí para hablar del centenario de nuestro partido y que cumpliremos más exactamente este año entre el 20, o sea, el 23, o sea, el 28, depende de cuándo, si queremos, si decidimos que la fundación del Partido Comunista de Canadá coincide con el principio o el final del Congreso fundacional, pero más allá de la fecha, 100 años, un siglo de existencia, un siglo de un partido que se desarrolló bajo el internacionalismo proletario, también para la defensa del pueblo trabajador aquí en Canadá, de la clase obrera, de los oprimidos, es un logro en sí, porque 3 veces las autoridades intentaron hacer nuestro partido ilegal. De hecho, la fundación del partido
en 1921, pues tuvo un intento antes en el cual el partido intentó fundarse, pero eso fracasó porque en el, eh, en el grupo que quería fundar el partido, ahí había un policía, un policía infiltrado y que, bueno, así tuvieron que abortar el proyecto. Y la razón de eso es que el partido fue fundado en 1921 bajo clandestinidad también. ¿Por qué? Porque ahí había todavía una ley, una ley sobre las medidas de guerras, aunque la guerra ya se había terminado, pero claro, esa ley era en contra de el peligro de una propagación de la revolución rusa en Canadá o en otras partes del mundo. Tampoco podemos olvidar que Canadá fue parte de esa coalición de, si no me equivoco, 14 países que al final de la Primera Guerra Mundial mandó militares sobre el frente del este para intentar aplastar la revolución bolchevique. Así que desde el principio, la clase dirigente, esos que quieren, que luchan para mantener sus privilegios, intentaron hacernos ilegales y lo hicieron, y a cada posibilidades intentaron, a lo más que lo pusieron. Otro ejemplo fue en los años de la Segunda Guerra Mundial, pero me imagino que la audiencia eso no lo sabrá, pero y le va a ser de algún interés saber que incluso en 1993 nuestro partido, por la culpa de un gobierno conservador que tuvimos allá, aquí en Canadá, intentó también ilegalizar nuestro partido. Y eso toma lugar y en 1993, claro, en un periodo que fue un periodo muy difícil para todos los partidos comunistas, marcado por ese triunfalismo de la clase dirigente. Claro, hay que poner en contexto que el contexto fue la caída o la contrarrevolución, más bien dicho, así preferimos referirnos de esos eventos que pasaron en la URSS y en Europa del Este, la contrarrevolución en esos países, claro, hizo decir a la clase dirigente y a sus protagonistas, sus propagandistas, como ese Francisco Fukuyama, que era la fin de la historia. Y eso, claro, tuvo un problema, bueno, como cada partido comunista tuvo que componer con eso, y aquí en nuestro partido hubo, lastimosamente, tuvo que pasar, enfrentarse a una secta, o sea, a una fracción del partido que era liquidacionista. Y bueno, para hacer una larga historia cortita, lo que pasó es que al final los bolcheviques, los líderes que sí querían mantener y que entendían la necesidad de un partido comunista aún en ese periodo, ganaron esa batalla. Una batalla muy importante que hace que aún hoy día aquí estamos. Pero además de eso, cuando salimos de esa pugna y al principio de los años 90, el Estado impone restricciones sobre, bueno, ellos lo presentaron como restricciones que impedían algún partido que es extraparlamentario en Canadá presentarse. Pero claro, ellos no lo hacían para impedir a esos otros partidos, sino que lo que tenían ellos en mente era ilegalizar al Partido Comunista. Y tuvimos que ir, bueno, que dar una batalla que se concluyó en una batalla jurídica. Y en esa batalla finalmente logramos que todas esas medidas que había impuesto el gobierno fueran declaradas como anticonstitucional. Y eso fue una batalla bastante importante, no solamente por el partido, pero sino para la democracia en Canadá. Y es una batalla en la cual somos muy orgullosos de haber contribuido, participado, sino para no decir que fuimos los protagonistas. Muy bien, Adrián, es cierto, hubo una contrarrevolución en la década del 90. En todos los países del mundo se hablaba ya del fin de la historia, del cambio de nombre. Incluso había, no sé si bueno, seguro que lo debes recordar, había incluso apuestas, ¿no? Apuestas de cuándo cae Cuba, ¿no? ¿Cuándo cae Cuba? ¿Cuándo cae Cuba? Y Cuba hasta ahora
sigue en pie, es un faro que ilumina América Latina, ahora Venezuela también. Adrián, has hablado del periodo de la Primera Guerra Mundial, un periodo bastante de cambios, un periodo en el cual la internacional se divide, ¿no? La internacional socialista, entre la internacional socialista y la internacional comunista, justamente en el apoyo a la Revolución Rusa. Ahí tenemos entonces que ese es el escenario en el cual nace el Partido Comunista de Canadá. ¿Cómo se inserta en la clase trabajadora el Partido Comunista de Canadá, estimado Adrián? Y sobre todo en un país de migrantes, ¿no? Porque incluso más que Estados Unidos, ¿no? Canadá es un país básicamente de migrantes, si mal no tengo entendido, ¿no? ¿Cómo se inserta, estimado Adrián, el partido en la clase obrera? Bueno, el hecho interesante es que cuando sale la Revolución Rusa en 1917, los sindicatos apoyan a esa revolución en su gran mayoría. Por ejemplo, y eso lo vemos en nuestra historia, en la historia, o sea, de Canadá y de esos sindicatos, no solamente del partido, hay algunos documentos que muestran, por ejemplo, que la Federación del Trabajo de Alberta, que Alberta es una provincia eh, central, más o menos por ahí en el centro oeste de Canadá, donde pues en un congreso sale una resolución en la cual dicen que si fuera caso que Canadá ataque a la revolución bolchevica en Rusia, pero también, y eso es para decir hasta como temprano fue ese apoyo, porque decía las revoluciones socialistas o bolcheviques en Rusia, pero también en Alemania y en Hungría, que ahí habían esos atentos con los espartaquistas en Berlín y también los soviets de Hungría en ese mismo año, pues que sí Canadá iba a intentar aplastar esos atentos de construir una sociedad socialista, iban de huelga. También trabajadores del puerto de Vancouver se movilizaron para mandar todo lo que pudiese ser útil para apoyar a la revolución soviética. Así que desde ahí, desde los años 1917 y 18, la revolución rusa tuvo un impacto enorme en la clase obrera de Canadá. Y de hecho hay un evento muy importante en 1919, que es la Gran Huelga General en Winnipeg, que es una ciudad en el centro del país. Eso fue más o menos, bueno, fue una insurrección más que otra cosa. Eh, pero claro, eso también tiene sus raíces en el ejemplo de la Revolución Rusa. Ahora, claro, en esa época, en 1919, las cosas no eran tan claras tampoco en el movimiento obrero entre anarquismo bueno, o sea, socialismo, comunismo, y claro, la huelga de Winnipeg, pues se soldó con alguna gran fuerte represión y eso fue el último fracaso del anarcosindicalismo en Canadá y después de eso fue el Partido Comunista quien fue el referente de los trabajadores revolucionarios en ese país. Y bueno, o sea, en los sindicatos, desde ese tiempo, el partido tuvo una influencia muy grande en los sindicatos, sobre todo en los años 20, 30, en los años 30, cuando llega la Gran Depresión también, en ese momento el partido fue el que manejaba las más grandes batallas sindicales obreras. Por ejemplo, podemos destacar en 1935 una gran marcha hacia Ottawa que salió desde Vancouver hasta Ottawa, y eso hay que recordar que Canadá es un país bastante grande, de Vancouver a Ottawa hay miles de kilómetros, y lo que pasó en eso es que el gobierno reaccionario, casi fascista, que Canadá tenía en ese tiempo, bueno, forzaba a los jóvenes, sobre todo los hombres jóvenes que no tenían empleo, a ir a trabajar en campos de trabajo, a hacer algunas labores de utilidad pública y les pagaba 20 centavos al día. Y eso
aún en ese tiempo, era una explotación y esos jóvenes hombres, pues, y el partido, digo, pues hay que organizarnos y logramos organizarnos en esos campos de trabajo y el resultado de eso fue que una delegación de más de 1000 personas saltaron sobre trenes, sobre carriles, para ir hacia Ottawa e intentar dialogar, o sea, llevar una petición a ese gobierno, pero ese gobierno mandó la guardia, o sea, sí, digamos así, lo que sería equivalente de la guardia en Regina para aplastar un meeting. Tuvo eso, bueno, hubo una gran represión, pero el calma no llegó y lo que pasó es que ese gobierno tuvo que pues retirarse y enseguida de eso llegó lo que llamamos nosotros el seguro empleo, o sea, un seguro de empleo. Así que si pierdes tu empleo, puedes tener algunas subvenciones, algo que sea cerca de tu sueldo. Y eso es gracias a los comunistas que lo tuvimos. Y también en ese momento no hay que destacar la labor del partido en la lucha antifascista, porque estamos en los años 30, crisis del capitalismo, y en esa crisis, claro, la ultraderecha está ascendiente en todas partes del mundo. Lo vimos en Alemania con Hitler, lo vimos en Italia con Mussolini, pero también en España con los ataques franquistas contra la República Española. Y eso es un hecho importante que tenemos que destacar, que es que Canadá, en términos la proporción de su población que mandó gente en las brigadas internacionales fue la más alta después de Francia. Y claro, Francia, eso no es tanto una sorpresa debido al hecho de la proximidad, de hecho que geográficamente Francia está muy cerca de España, pero en el caso nuestro hay un océano que tenemos que cruzar, y eso quiere decir que hubo docenas, si no cientos de comunistas que fueron reclutando gente para brindarlos allá a sumarse a las brigadas internacionales. También cuadros del partido que hicieron importantísimos esfuerzos de financiamiento. Y uno de esos hombres que participó en esas brigadas es un héroe para nosotros, que es Norman Bethune. Norman Bethune, él era médico aquí en Canadá, se sumó al partido, de hecho aquí mismo en Montreal, y se sumó al partido en esos años, los años 30, cuando siendo médico empieza a pensar y a darse cuenta que el problema no es tanto cuánto el problema fundamental, o sea, que no se puede destacar la medicina del ámbito de las condiciones sociales. Y bueno, así aprofundiza su reflexión y se une al partido y está enviado como médico en España, y así él, bueno, llevó el primer servicio de transfusión de sangre al frente. Y eso fue él, gracias al partido, gracias a las brigadas internacionales, en también la lucha para la democracia contra el fascismo. Y Bethune, después de siendo internacionalista, después de haber cumplido su tarea en España, se va a China ayudando el ejército de Mao en la lucha para liberar a China de la influencia japonesa. Sí, estimado, justamente acá un compañero peruano nos dice, nos escribe ahí al Facebook: viva Norman Bethune, viva Norman Bethune. Ahí vamos a sacarlo para que no te tape el rostro. También nos escriben de otras partes, bueno, luego las iremos subiendo. Nos escriben de Vancouver, sí, de Vancouver. Vancouver es la costa pacífica de Canadá, ¿verdad? La costa del Océano Pacífico. Exacto. La costa del Océano Pacífico, así es. Estimado, y en estos momentos, en forma contemporánea me refiero, ¿no? Ya en estos años,
¿Cómo está el Partido Comunista de Canadá en cuanto a representación, si tiene representación en algunos distritos, en algunas provincias? No sé, ilústranos por favor acerca de eso, en algunos sindicatos tal vez. Bueno, claro, o sea, lo que se puede decir es que después de eso, de esos años 1900, de los años 90, ¿qué pasa en Canadá? Es que, claro, bueno, eso fue una crisis para todos los partidos comunistas a través del mundo y esa crisis ha debilitado el partido muchísimo. Pero eso no quiere decir que bueno, que no estamos presentes en batallas contemporáneas, para nada. Bueno, se suele destacar que el Partido Comunista es uno de las fuerzas, si no la única fuerza que tenemos aquí en Canadá que está consecuentemente luchando para la solidaridad internacional y contra el imperialismo. En esos últimos años pusimos muchos esfuerzos para reconstruir el movimiento por la paz y más precisamente un movimiento por la paz que esté antiimperialista e internacionalista, porque vemos el papel que juega Canadá en cuanto a Venezuela, por ejemplo. Canadá es miembro, y yo diría aún más que ser miembro, es uno de los miembros de vanguardia del Grupo de Lima, que ahí viene atacando a Venezuela, aún golpeando más que Estados Unidos con sanciones. Bueno, propaganda, mentiras mediáticas, que nosotros, bueno, damos muy duro en contra de eso. Estuvimos y continuamos siendo solidarios del pueblo venezolano, solidario también de su derecho a la autodeterminación. Y lo que se dice ahora sobre Venezuela se podría también decir sobre Siria, se puede decir sobre Libia, se puede decir también algo un poco más que está tomando un amplor mucho más grande en esos últimos años, en cuanto a casi lo que nosotros comentamos como una retórica de guerra fría entre Canadá, Estados Unidos de un lado y China del otro. Y eso bueno, todo eso es parte de nuestro análisis, que vemos esa arremetida del imperialismo creciente como uno de los peores peligros que tenemos contra el cual tenemos que luchar. Y claro, nosotros consideramos que Canadá es un país imperialista y nuestra tarea principal, y somos uno de los únicos partidos que va así en ese análisis. No hay, incluso en la izquierda, no hay nadie que considere Canadá como país imperialista. Y nosotros, pues nosotros lo somos, y por eso pensamos que nuestra tarea, nuestro reto es luchar contra el imperialismo canadiense en principal. Pero bueno, además de la lucha por la paz y la solidaridad internacional, estuvimos metidos también en las luchas, que son luchas bastante importantes que tuvimos en las últimas décadas, desde los 80 más o menos, contra los tratados de libre, lo que sí, denominados tratados de libre comercio, pero que no tienen nada que ver con comercio, ni con libertad, ni nada de eso. Son nada más que constituciones que se escriben a favor de las grandes empresas, de los grandes monopolios. Y claro, bueno, eso empezó con el TLCAN, que justamente tuvo hace como 2, 3 años, tuvo una renegociación del TLCAN, y ahí también fuimos el único partido que, defendiendo los intereses de la clase obrera aquí, eh, llamamos para la salida inmediata de Canadá del TLCAN. Cuando otros iban diciendo que no, hay que reformarlo o asegurarnos que los derechos de trabajadores forman parte de esa nueva negociación, lo que para nosotros es una tontería. No se puede tener un tratado así, que es un tratado objetivamente imperialista. No se pueden asegurar en ese marco los derechos de los trabajadores. También tuvimos una campaña contra el partenariado transpacífico, la cual, bueno, la cual también se suele destacar que Perú forma parte de ese partenariado. Y nosotros tenemos, bueno, ya era obvio que la idea de ese partenariado era de intentar tener una zona de comercio entre países de esa zona transpacífica, pero aislando a China. Eso también forma parte de esa contradicción global.
que hay entre, de un lado, el bloque imperialista, Canadá, Estados Unidos, OTAN, que quieren, bueno, que tienen algún objetivo de hacer una guerra económica contra la China. Y ahora eso, para nosotros, lo que nos parece peligroso es que puede hacer que ahora con la elección de Biden en Estados Unidos se reabre las negociaciones sobre ese partenariado y que se incluyen los Estados Unidos y bueno, su influencia en eso. Y en ese caso, nosotros pensamos que los trabajadores y las trabajadoras de Perú, como los islas de Canadá, no tenemos ningún interés en ese partenariado y tendremos que luchar contra ello. También otras cuestiones, claro, en las cuales fuimos y seguimos siendo bueno, muy proactivos, son las cuestiones democráticas, los derechos de mujeres, de las mujeres, de las minorías, bueno, sexuales, la gente marginalizada y todo. Eh, y todos aquellos que son oprimidos por el capitalismo. Y de hecho el partido fue uno de los fundadores, el fundador, o sea, la fuerza fundadora del Congreso Canadiense de las Mujeres, pero también la juventud. Nosotros pensamos que la juventud tiene un papel muy importante que jugar, que tiene intereses que no son los mismos de los monopolios, y eso pues, como se ve a través de la refundación en los años, principios de los años 2000, empezamos a refundar una liga juvenil comunista, y justamente en sus primeros años de refundación hubo una gran huelga estudiantil aquí en Quebec, y en esa gran huelga, claro, fuimos capaces de jugar algunos logros, algún papel importante, o sea, para intentar dar conocimiento de esa lucha a través de todo el país. Y además también trabajamos muy fuerte en intentar llevar colaboración entre los estudiantes y la clase obrera en general. Y bueno, terminaría también hablando de lo, no puedo pasar bajo un tema muy importante, que es el tema de la solidaridad con los pueblos originarios, pueblos indígenas aquí. Y eso es bajo bueno, un tema que nosotros caracterizamos como la cuestión nacional. Entendemos que Canadá no es un país con una sola nación, sino que Canadá es un país plurinacional que tiene, claro, varias naciones indígenas, pero también la nación francohablante de Canadá, que forma su propia nación, y lo que está pasando, y eso es un punto que es recurrente en la historia de Canadá. Nunca hay que olvidar que Canadá, cuando se formó en 1867, pues se formó con violencia, bajo un genocidio, bajo el robo de tierra de esos pueblos originarios, y aún sus derechos no están reconocidos. Y por eso nosotros pensamos que para garantizar esos derechos democráticos, derechos nacionales, derecho a la autodeterminación a todos esos pueblos, necesitamos una nueva constitución. Nosotros también coincidimos en eso y por eso también valoramos la lucha de nuestros compañeros, hermanos y hermanas ahí en Perú, porque nosotros también necesitamos una nueva constitución, una constitución que garantice el derecho a la autodeterminación de esos pueblos, entre, claro, otras cosas. Y si no, pues claro, como Partido Comunista, bastante importante el trabajo que valoramos en los sindicatos, y también en cuanto a lo que tú estabas preguntando para la política, o sea, si tenemos representación, electos, tuvimos en la historia. Uno de los más famosos fue Fred Rose, que fue electo aquí en Montreal en 1944 y 1946. En 44 la burguesía lo toleró porque era el tiempo de la alianza contra Alemania nazi, y Canadá y la Unión Soviética eran aliados durante la guerra. Pero el día que esa guerra terminó y que ese Fred Rose fue electo de más, ya él no era un aliado, era una amenaza porque, bueno, o sea, era un peligro que otros como él fueran electos en otras partes del país. Así que pues fue preso y lo acusaron de ser un espía bueno, bajo la influencia de la Unión Soviética.
lo que es o sea, es ridículo cuando piensas, porque claro que si hubo espías, no le van a dar una cobertura tan débil que el único representante del Partido Comunista. Eso es. Y de todas formas ya no tenemos ninguna prueba de todo lo que lo acusaron. Pero eso fue más o menos una declaración del principio de la Guerra Fría aquí en Canadá. Y claro, desde él no tuvimos otros diputados federales. Tuvimos otros en los parlamentos provinciales y además también un montón de comunistas fueron electos a cargos locales, en municipios y también bueno, otro tipo de elecciones locales. Y aquí en Quebec también el partido fue a la iniciativa de la formación de una unión de fuerzas progresistas en los años 90, final de años 90, principio de los años 2000, en el cual también jugamos un papel, pero no logramos tampoco tener gente electa y eso, bueno, claro, nosotros lo vemos como, bueno, como resultado de las condiciones objetivas. Y esas condiciones objetivas son que, claro, eh, tenemos todo objetivamente lo necesario para hacer la revolución, pero lo que hace falta ahora son las condiciones subjetivas, la capacidad y la propensión de las masas a luchar por el socialismo aquí en Canadá ya no está, y por eso nuestra estrategia es primero en el inmediato de construir una coalición popular, un frente de lucha, primero en las calles y desde ahí construir una coalición democrática, popular, antimonopolista y antiimperialista para unir a toda la gente que sufre del dominio de los monopolios de aquí en Canadá. Y eso quiere decir, claro, las mujeres, quiere decir los estudiantes, quiere decir la clase obrera, los trabajadores, los intelectuales, etc. E incluso también los pequeños negociantes y los que son privados de empleo, que todos juntos tenemos que luchar contra nuestro enemigo común. Y bueno, esa estrategia, claro, de una manera, bueno, lo digo de una manera modesta, tiene su fruto porque en los últimos años hemos doblado la membresía del partido, aunque nuestro partido sea, por eso dije, tenemos que ser modestos, porque aunque el partido sea un partido pequeño aquí en Canadá, por lo menos sentimos que, sobre todo en la juventud, hay una confianza más grande en nuestro partido, en nuestra historia y en nuestras ideas. Muy bien, Adrián. Nos alegra, le deseamos muchos éxitos en su trabajo, muchos éxitos a toda la militancia de Canadá. Esperamos, bueno, darnos un abrazo en cada triunfo que tengamos. Acá también tenemos nosotros una lista, el Partido Comunista está participando en elecciones, el 11 de abril, te cuento, hay elecciones acá en Perú. Estimado, no sé si quieras dar tus palabras finales para despedirnos ya de la audiencia, ya hemos superado el tiempo que teníamos asignado, no queremos robarte más tu apretada agenda. No sé si tus palabras finales para despedirte de la audiencia, estimado Adrián. Bueno, para concluir, me gustaría regresar sobre algo que dije al principio de esa entrevista, que es que el Partido Comunista de Canadá es el segundo más antiguo, digámoslo así, de todos los partidos que existen en Canadá, pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que de una manera dialéctica, en vez de ser uno de los más antiguos partidos aquí en ese país, y eso quiere decir un país que tiene una historia de lucha y de compromiso a favor de la clase obrera y su lucha contra los explotadores y la burguesía y el imperialismo, pues al mismo tiempo somos el partido el más joven de ese país. Claro, los otros partidos pueden cambiar de nombre a veces, cambian de maquillaje, digámoslo así, pero esos son cambios cosméticos, porque al final siempre llevan las mismas ideas, las ideas de mantener una sociedad en crisis, la sociedad capitalista. Y en vez de eso, nosotros somos los únicos que por sus ideas luchamos por un mundo nuevo, por otro mundo,
por un mundo donde ya no hay explotación, ya no hay crisis, un mundo donde ya no hay guerra y en el cual la clase obrera, es decir, por la primera vez en la historia de la humanidad, por la primera vez vamos a dejar a la mayoría hacer la toma del poder político. Y eso es lo que hace nuestra labor la más importante, pero también la más difícil. Y añadiría que, claro, estamos en una situación muy complicada, que los próximos años van a ser duros. Vamos a tener que luchar y luchar aún más, por supuesto. Pero tampoco podemos olvidar que el periodo donde estamos, es decir, el periodo del capitalismo que logró su último estadio, su última estancia, es decir, el imperialismo, pues eso quiere decir que la época del imperialismo también es la época de las revoluciones socialistas. Y en ese sentido tenemos que tener fe y seguir luchando. Ahora no es tiempo de bajar la presión contra los que nos explotan y contra los que quieren seguir explotarnos y explotarnos aún más. Muy bien, Adrián. Muchas gracias por tus palabras, por tu mensaje a la militancia. Queremos compartir ahora unos mensajes que nos están llegando. Ahí, hasta la victoria siempre venceremos. Palabras y análisis con un gran contenido histórico. Nos vuelve a escribir el compañero, bueno, siempre nos alegra que nos escriba. Felicitaciones, camaradas del Canadá, dignos sucesores de Norman Bethune. Es la lucha que debemos dar en Canadá, venceremos. Estimado Adrián, muchas gracias. Un fuerte abrazo acá desde Perú. Un abrazo internacionalista. Siempre tendiendo puentes con otras organizaciones alrededor del mundo. La lucha contra el capitalismo nos une. La lucha por un mundo mejor es posible. Un fuerte abrazo, estimado. Te reitero mi saludo. Muchos éxitos. Y a toda la militancia le recordamos distribuir este contenido en sus redes sociales. Por último, también nos llega el camarada Marcelo Rojas. Mis felicitaciones al camarada Adrián Welsh. A toda la audiencia también en la parte de efemérides, no queremos despedirnos sin antes mencionarlo, lo estábamos revisando en efemérides. Un día como hoy, Adrián, te comento también, un día como hoy, el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos liberaba el campo de concentración de Auschwitz. Un día como hoy, siempre lo recordaremos, tenemos que tener memoria histórica y luchar contra la desinformación. Un día como hoy, el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos liberaba el campo de concentración de Auschwitz. Muy bien, Adrián, un fuerte abrazo. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos, así es. Venceremos, Adrián.